capítulo 12. Vamos a continuar meditando en esta porción de la Escritura. Eso tiene que ver con el tema de los dones espirituales. El capítulo 12, 13, 14 está básicamente, son 3 capítulos dominados con el tema de los dones espirituales. Y el día de hoy vamos a continuar creciendo en nuestro entendimiento sobre los dones espirituales en la iglesia del Señor. Vamos, hermanos, a leer esta porción de la Escritura. Es un poquitito amplia, así que vamos a tratar la manera de entender lo que el apóstol Pablo está tratando, la manera de comunicar a esta iglesia. Dice el versículo 12 de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si no, deja de ser cuerpo, ¿no es cierto? Ve el argumento del apóstol Pablo. Todo el argumento va alrededor de una metáfora que vamos a tratar en unos momentos. Continúa el pasaje diciendo: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dice la Escritura: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta, espero que usted entienda: no. No, no, no. No son todos apóstoles, no son todos profetas, no son todos maestros, no son todos los que hacen. No, 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 no. Y el apóstol termina diciendo en el versículo 31: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Señor, bendiga la palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, muchísimas gracias te doy, Señor, por tu palabra.
Gracias porque tu palabra, Señor, tiene poder para sobreedificarnos. Gracias, Señor, porque no necesitamos inventar, sino descubrir en tu palabra tu voluntad, tus designios. Señor, aquí estamos delante de ti en súplica. Queremos rogar, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Estamos, Señor, como el salmista, pidiendo, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Queremos, Señor, ver, entender, regocijarnos delante de ti y ser transformados, Señor, por la renovación de nuestro entendimiento. Señor, muchísimas gracias te damos porque podemos, Señor, crecer en tu palabra y podemos, Señor, darte a ti todo el honor y toda la honra debida a tu nombre. Señor, gracias. Nos encomendamos a ti, Señor, obra, Señor, en maneras especiales. Yo te agradezco, Señor, por esta preciosa oportunidad. Señor, nos encomendamos a ti en Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, hemos observado este capítulo y lo hemos observado de varios ángulos. El argumento que el apóstol Pablo desarrolla, especialmente en los primeros versículos, tiene que ver con una confesión, y la confesión es que Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo no solamente es el Señor nuestro, pero Él es el Señor de su iglesia. Y los dones espirituales están relacionados con esa confesión. La confesión que Jesús es el Señor de nuestra vida, y en el momento en que el Señor viene a ser el Señor de nuestra vida, en el momento en que el Señor nos salva, entonces Él nos otorga un privilegio, nos otorga una gracia. La Biblia le llama don, es un don espiritual. Y se le llama don espiritual porque ese es el carácter, como lo vamos a ver en unos momentos. El apóstol argumenta, trata la manera de poner en orden anomalías, situaciones que los hermanos en la iglesia en Corinto estaban malinterpretando, estaban viviendo en una manera incorrecta, y él está tratando la manera de enmendar, está tratando la manera de corregir, y esto es parte de esta corrección. Y en esta corrección, uno de los elementos que observamos es que el apóstol Pablo está señalando la importancia de cada uno de los dones espirituales dentro de la iglesia del Señor. Y la realidad, hermanos, es que él utiliza una analogía, la analogía del cuerpo humano. Y él está tratando la manera de enseñar a la iglesia principios importantes que nosotros de alguna manera debemos de no solamente entender, pero implementar en el momento en que nosotros tratamos los dones espirituales. En el momento en que tratamos de implementar los dones espirituales, debemos de ver por lo menos 4 principios que vamos a tratar el día de hoy. En primer lugar, necesitamos entender la unidad y la diversidad de los dones espirituales. Por un lado, encontramos nosotros, sí, hay una diversidad, pero necesitamos buscar que esa diversidad tiene que ver con un sistema y es un cuerpo, con el fin de jalar en una misma dirección. Vamos buscando un mismo propósito. No estamos nosotros divididos. Un cuerpo dividido no se mantiene, no va a alcanzar los propósitos, no va a maximizar lo que Dios desea en nuestra vida, a través de nuestra vida y de la iglesia del Señor. Y vamos a observar, hermanos, la unidad, pero al mismo tiempo el aspecto de la diversidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a observar también, hermanos, que esto de los dones espirituales es un asunto del diseño divino de Dios. Dios colocó a los miembros del cuerpo de Cristo, dice la Escritura, como Él quiso, no como yo quiero, no conforme a mi voluntad, sino conforme a los designios, los propósitos de Dios. Él sabe perfectamente bien cómo diseñar el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver ese argumento que el apóstol Pablo plasma en estos pasajes que leímos. Número 3, vamos a observar también que todos nos necesitamos los unos a los otros. Debemos nosotros de preocuparnos los unos por los otros. Esto se llama interdependencia, no independencia.
El deseo de Dios, el propósito de Dios, no es que vivamos aislados los unos a los otros, sino que entendamos que nos necesitamos los unos a los otros. Que el propósito de Dios no es independencia. Yo tengo esto, Dios me ha dotado, Dios me ha capacitado y que se muere el mundo. Independencia no es, esa es una independencia provocada por la soberbia. Eso no debería de existir en el cuerpo de Cristo. Lo que deberíamos nosotros de promover es esa interdependencia. Somos un equipo, somos un cuerpo. Estamos jalando hacia una misma. Hay un blanco. Queremos nosotros crecer a la imagen y semejanza de Jesucristo a medida que nosotros ejercitamos cualquier don espiritual que pudiéramos pensar. Y por último, hermanos, si tenemos tiempo, no sé si vamos a tener tiempo para el último aspecto, pero el último aspecto es transicional. Ata los dones espirituales, pero introduce un nuevo tema que tiene que ver con los dones espirituales, que es el capítulo 14, y esto tiene que ver con el amor. Y entonces debemos de procurar los dones mejores, dice Pablo, pero dentro del concepto del amor. Dentro de ese concepto. ¿Por qué el apóstol Pablo está introduciendo ese nuevo concepto del amor? Yo creo que tiene que ver con el desorden que había en la iglesia. El desorden de no entender realmente lo que nosotros tenemos como diseño de Dios. La realidad, por ejemplo, que Dios nos ha dado diversidad de dones, pero tenemos nosotros una unidad. Así que vamos a comenzar a observar la primera verdad, hermanos. Y la primera verdad, básicamente, el primer principio tiene que ver con esa unidad y esa diversidad en el cuerpo de Cristo. La unidad y la diversidad no son enemigas, no están contrarias, son complementarias. Si nosotros entendemos bien la analogía del apóstol Pablo, nos damos cuenta que eso es un complemento. Y entonces lo primero que debemos afirmar en base a las Escrituras es que los dones espirituales no son un asunto de selectos. Aquí no hay una selección, no son solamente ciertos individuos, sino que todos en la iglesia del Señor han sido dotados por Dios. Todos. O sea que no hay selectos, son todos. Todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo hemos sido dotados por un don especial. Dios nos salva y Dios nos da un don espiritual. Y esto, hermanos, nuevamente es un recordatorio para entender la naturaleza de la salvación. La salvación no es solamente llevarnos al cielo. Antes que lleguemos nosotros a las moradas celestiales, Dios nos ha habilitado con una capacidad especial para que nosotros funcionemos dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Nosotros hacemos historia hoy. Mientras esperamos ese día, Dios nos habilita no para usar los dones espirituales allá en el cielo. Allá en el cielo no vamos a necesitar ejercer nuestros dones espirituales. Los dones espirituales se ejercen aquí en la tierra, a este lado de la eternidad. Aquí mientras nosotros estamos peregrinando, mientras estamos en este cuerpo de muerte, necesitamos nosotros entender que Dios nos ha capacitado a todos. No son solamente ciertos miembros, no son un grupo selecto, son todos. El Nuevo Testamento atestigua que todos los creyentes poseen por lo menos un don espiritual, sea que estemos conscientes o no estemos conscientes. La Escritura nos enseña que nosotros hemos recibido un don de parte de Dios para ejercitarlo dentro del cuerpo de Cristo y provocar en el cuerpo de Cristo lo que solamente nosotros podemos hacer como miembros del cuerpo de Cristo. La implicación básicamente es la siguiente. Así como hemos observado en otras ocasiones, Dios usa al que salva. Dios va salvando a uno y entonces lo habilita porque Él lo quiere usar para su reino, para su iglesia. Dios nos salvó no solamente para llevarnos al cielo, Él nos salva para usarnos. Si nosotros no servimos, entonces no servimos. Si usted no sirve, no sirve. Pero hermanos, cuando nosotros estamos conscientes de la habilitación divina de Dios, antes que lleguemos a las moradas celestiales, cuando entendemos, entonces comenzamos a observar que Dios desea que nosotros utilicemos lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado esas capacidades y nos lo ha dado a todos.
desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más inteligente hasta el menos inteligente, la persona más inteligente y capaz que pudiera pensar, al menos inteligente y capaz, Dios nos ha dado. Dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de Romanos, y esta es parte del tema de los dones espirituales, capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 de Primera de Corintios, el libro de Efesios, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4. Mire lo que dice el capítulo 12. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí en cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió a cada uno. Esto no es un grupo selecto dentro de la iglesia del Señor. Todos y cada uno de nosotros somos habilitados. Y hermanos, nosotros que estamos en el ministerio, nosotros estamos casados con una esposa, es hija de Dios. Antes de ser mi esposa, es hija de Dios. Y Dios le ha habilitado a esa mujer para ejercer sus dones espirituales. En momentos nosotros pensamos que solamente los que Dios ha llamado al ministerio son los que están habilitados para servir en la iglesia del Señor. Es cierto que la mujer no tiene tal vez la responsabilidad. Dios no le ha otorgado a la mujer los ministerios que Dios le ha dado al hombre. Es entendible, pero el Señor ha capacitado a todos por igual, a todos nos ha capacitado con dones espirituales. Son diversos los dones espirituales, pero a todos nos ha capacitado. Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. O sea, se nos ha dado una gracia. Y usted se da cuenta, hermanos, de esa relación de los dones espirituales con la gracia. Y usted va a observar la relación en unos momentos, va a observar la relación de los dones espirituales con esa gracia. Porque la raíz básicamente del vocabulario es la misma. La gracia de Dios en los dones espirituales es una expresión de la gracia de Dios que Él ha repartido a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una habilidad espiritual, un don espiritual, y necesitamos entender, por ejemplo, dice el capítulo 12 de Primera de Corintios, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, ese es el sello divino. Esto no es como yo quiero, sino como Él quiere, como Dios quiere, a través del Espíritu Santo, arreglando, componiendo, orquestando el cuerpo de Cristo como Él quiso. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado en particular un don espiritual como Él quiere. Dice Efesios capítulo 4, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos fue dada. Capítulo 4 de Primera de Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido. O sea, cada uno según el don que ha recibido. Ahora, hermanos, la realidad del cuerpo de Cristo es que algunos están conscientes de cómo Dios los ha habilitado. Algunos están definitivamente resueltos, tienen definición, pero otros andan en el aire. Y yo creo que nosotros no deberíamos de andar en el aire. Nosotros no deberíamos de estar en el limbo, que cómo Dios me ha habilitado, cómo no. Yo creo que todos debemos de buscar la manera de cómo definir la manera en cómo Dios me ha habilitado, cómo le ha habilitado el Señor a usted. ¿Se da cuenta usted que esta realidad nos enseña que todo cristiano es dotado, todo, y que por lo tanto es responsable por usar el don espiritual, lo cual constituye un elemento increíblemente importante en la eclesiología del Nuevo Testamento?
Cuando usted entiende la eclesiología del Nuevo Testamento, usted se da cuenta de la importancia de los dones espirituales. Muchos, por ejemplo, prefieren vivir en ignorancia porque si viven en ignorancia, entonces no son responsables. Pero la realidad, hermanos, es que conforme a las Escrituras, todos y cada uno de nosotros hemos sido dotados con algo especial, un don espiritual, y nosotros somos responsables para ejercer ese don espiritual. Por eso la Escritura enseña acerca de esa metáfora importante, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esta es la analogía que encontramos en el libro de Romanos, encontramos en el libro de Efesios. Mire, por ejemplo, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, o sea, el concepto del cuerpo, la analogía del cuerpo está ahí. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, nuestro pasaje, ahí está la analogía, vea usted, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, esa es la realidad. Pablo está explotando la analogía del cuerpo. Entre más nosotros entendemos el concepto del cuerpo humano, más entendemos nosotros cómo el cuerpo humano funciona. Es más, el apóstol Pablo, si usted se da cuenta, incluye detalles acerca de este cuerpo. Dice la Escritura, el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, dice, siendo muchos, dice, aunque son un solo cuerpo, no tienen la misma función. Dice la Escritura, por ejemplo, que la mano no puede decir, el pie no puede, o sea, está hablando de un cuerpo, está hablando de un cuerpo. Y si usted se da cuenta, ese concepto, esa idea, esa analogía, esa ilustración del cuerpo es increíblemente importante para nosotros entenderla. Que a pesar que hay una individualidad, a pesar de que hay algo especial, peculiar que cada uno de nosotros tenemos, somos un cuerpo. Estamos jalando hacia una misma dirección. Tenemos un mismo blanco. Si tenemos 2, 3 direcciones, entonces el cuerpo no puede, simplemente el cuerpo no puede asumir. El cuerpo funciona dentro de una misma capacidad y entonces vamos en una misma dirección. Cuando observamos la metáfora, por ejemplo, del cuerpo, esto está acentuando no solamente la individualidad de cada uno de nosotros, pero está también hablando de la necesidad del sistema. Todos tenemos una función diferente, pero todos jalamos hacia una misma dirección. Hermanos, esto es importante porque esto es unificación. Estamos en una misma dirección. No queremos desviarnos, no queremos nosotros tener visiones, una visión. Es una visión en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Ahora, usted observa, por ejemplo, que la implicación de este argumento bíblico es claro, milita en contra del concepto clericalismo. El clericalismo, ¿qué es lo que exige? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que clama? Es una tendencia por suprimir al miembro de la iglesia. ¿La idea cuál es? La idea es que el profesional hace. Es el profesional. Nosotros los profesionales, y allá está el laicado. El clérigo está acá y ahí están los laicos. Esto, hermano, desvanece completamente toda idea. La metáfora del cuerpo de Cristo desvanece. Hermano, eso no significa que nosotros no nos preparamos para hacer las cosas mejor, con esmero, con dedicación, pero el cuerpo de Cristo exige y demanda la realidad que todos en el cuerpo de Cristo estamos contribuyendo al cuerpo de Cristo. Ninguno de los que somos profesionales, entre comillas, en la iglesia del Señor, ninguno que ha cruzado entrenamiento tal vez formal, digamos en un seminario, en una universidad, ninguno es un profesional que dice, mira, tú estás allá y yo estoy acá y hay una separación. No, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo necesita ser preparado y capacitado, no para que nosotros veamos, wow, el profesional, mira qué lujo, mira qué preciosidad. No es para eso, es para que
el hombre capacitado pueda capacitar a otros para desarrollar su propia función dentro del cuerpo de Cristo. Iglesia Bíblica Berea no puede caer en ese concepto pernicioso de clericalismo que históricamente ha dañado a la iglesia del Señor. No, el buen liderazgo bíblico está liberando a los laicos, a los miembros de la iglesia, para que hagan conforme a lo que Dios ha habilitado a cada uno. Este concepto del pastor batería, por ejemplo, que lo hace todo y está esperando que los demás vean cómo debería de hacer la obra, eso no debería de existir en la iglesia del Señor. Deberíamos nosotros de aprender a trabajar en equipo y entender de que somos todos como iglesia. Usted se da cuenta que la semana pasada fue un ejemplo clásico. VBS, estuvieron 80 personas de la Iglesia Bíblica Berea trabajando en una manera coordinada a través de una visión, de un liderazgo. Yo doy gracias al Señor que los que trabajaron, los que se arrancaron las mangas, wow, hicieron un trabajo increíble, precioso, para la honra, la gloria del Señor. Los testimonios que escuchamos fueron tremendamente importantes, preciosos, para la honra del Señor. Y gracias a Dios que los que trabajaron no son profesionales, son miembros de la iglesia que están contribuyendo con las capacidades que Dios le ha dado a cada uno de ellos. Esto es precisamente, hermanos, lo que nosotros podemos leer en la Escritura. Mire conmigo el capítulo 4 del libro de Efesios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. Estos son los dones espirituales. Estos son los dones espirituales. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y entonces, ¿qué es lo que significa, hermanos, que usted tenga el don de evangelismo? Que tenga el don, por ejemplo, de enseñanza. ¿Qué significa que tenga el don, por ejemplo, de pastor, por ejemplo? ¿Qué significa eso? No es para que la gente lo vea como usted hace la obra de evangelismo. Es para que usted, dice la Escritura, perfeccione a los santos para la obra del ministerio. O sea, al final del día, la capacitación que usted y yo recibimos en una manera formal, la tengamos o no la tengamos, ¿cuál es el propósito? El propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra. O sea, ¿qué es lo que hacen los miembros? Reciben una perfección de parte de estos que Dios ha llamado en el cuerpo de Cristo, porque cada uno de ellos, dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que nos capacita para que nosotros podamos hacer la obra del ministerio conjuntamente. Eso no es clericalismo, esto es habilitar a la iglesia del Señor para hacer la obra que Dios nos ha pedido. Es más, si usted continúa el pasaje, dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo, a un varón perfecto a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe, dice, su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que somos habilitados ¿para qué? Para que nosotros podamos habilitar a otros para la obra del ministerio, para la actividad propia de cada miembro. Esto, hermanos, para nosotros es importante como liderazgo de la iglesia. Esto es importante, por ejemplo, cuando el hermano Iván, por ejemplo, se acerca a usted y le dice: hermano, he observado que usted tiene capacidades para esto. Hermano, ¿podría usted considerar en oración la oportunidad de servir en este ministerio, en otro ministerio?
Nosotros no queremos hacer la obra, queremos habilitar a otros para hacer la obra del ministerio. Por ejemplo, el intensivo que vamos a tener el sábado, este próximo sábado, es nuestra oportunidad de capacitar a hermanos para la obra del ministerio. ¿Sabe por qué nosotros tenemos variedad en el púlpito, acá en el púlpito de Berea? Porque queremos nosotros que otros se vayan entrenando, que se vayan capacitando. No queremos nosotros que el ministerio sea solamente teórico, de un libro, sino queremos que cada uno de los hermanos que Dios está llamando al ministerio se puedan foguear y que puedan venir, porque queremos desprendernos de esa idea del clericalismo. No queremos nosotros. Aquí está el sacerdote y ahí están los demás. No existe eso. En la iglesia bíblica, la iglesia del Señor, no existe tal cosa. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad especial de parte de Dios y debemos de funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Debemos de funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Y esto no se trata, hermanos, de cuánto me pagan o si me pagan o no me pagan. Esto se trata, hermanos, que Dios no solamente te salvó a ti, Dios nos salvó, pero Dios nos dio una capacidad, un don especial para poder ejercer. Esta semana pasada, por ejemplo, estábamos hablando de testimonios lindos que ocurrió, por ejemplo, en BBS. Y una de las cosas tan lindas, preciosas, pero tan lindas que usted llora al escuchar testimonios tan preciosos. El hermano, por ejemplo, Brian, por ejemplo, Ramos, el hermano Brian estaba encargado de un ministerio y el hermano básicamente lo que hizo en toda la semana, habilitar a los que estaban enseñando, animando, proporcionando servicio. Y los hermanos que estaban alrededor estaban literalmente admirados del funcionamiento del hermano Brian. Hermanos, eso yo no lo puedo hacer, yo lo hago en otros contextos, pero imagínese usted qué es lo que significaría que todos nosotros como iglesia estamos en nuestro lugar, estamos en nuestro punto, y tal vez no es que el hermano nos esté enseñando, pero el hermano está habilitando a otros para crear los ambientes propicios para que esa enseñanza pueda ocurrir. Y eso no es un accidente. No es un accidente que hagan ujieres, por ejemplo. Eso no es un accidente no es un accidente que alguien esté pensando, por ejemplo, no tenemos aires ahorita, esperamos que la próxima semana ya estén los aires. No estoy prometiendo, pero tal vez 2 semanas. En este momento no hay aires y temprano en la mañana es de comenzar a pensar qué es lo que nosotros vamos a hacer para tratar la manera de ventilar. Alguien tiene que estar en las cámaras y alguien tiene que estar en el púlpito. Pero si usted se da cuenta, aquí no se trata realmente del valor de cada uno de nosotros, se trata de la realidad que Dios nos ha dado habilidades, dones espirituales para que nosotros funcionemos dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces esa metáfora es importante. Nuestra responsabilidad como líderes de la iglesia de Dios es orar para que Dios levante obreros dotados para hacer la obra de Dios. Nosotros estamos esperando que haya ese funcionamiento de cada miembro de la iglesia. Nosotros deberíamos de estar atentos para que otros usen dones espirituales, y si alguno de ustedes ha apagado su don, está ahí nada más durmiendo, no está durmiendo, exhortarlo para que pueda despertar y contribuir al cuerpo de Cristo. Mire, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo. Pablo le dice a Timoteo. Timoteo estaba encargado de una iglesia. Y mire lo que le está ocurriendo a Timoteo. Le está ocurriendo algo que le puede ocurrir a cualquiera. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Ahora, hermano, es muy probable que Timoteo sabía y Pablo sabía el don que Dios le había dado a Timoteo. Es muy probable. Es más, conforme al versículo 13, sabemos nosotros que la lectura no es un don espiritual, pero sabemos que la exhortación es un don espiritual y sabemos que la enseñanza es un don espiritual. Y muy probable que Timoteo tenía el don de la enseñanza y la exhortación, y él le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por imposición de las manos del presbiterio, a través de una ceremonia, en una manera convincente, contundente. Básicamente se selló. Este es un hombre marcado para el ministerio y Dios lo ha habilitado. Pero Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti. No lo descuides.
Porque si lo descuidas, ¿qué es lo que haces? Comienzas a menguar. Dice la Escritura, ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? La lectura de la Escritura, de donde nace la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, no hay aprovechamiento si nosotros no nos encauzamos a ser usados por el Señor conforme a esa habilitación que nos ha dado. El apóstol le dice a Timoteo en su segunda carta, por lo cual te aconsejo que, ¿qué cosa? Avives, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a avivarlo. ¿Y cómo nosotros avivamos el fuego? ¿Cómo lo avivamos? Hermano, este pasaje de la Escritura es un sermón increíblemente precioso, porque la pregunta es, ok, Pablo, yo voy a avivar. ¿Y cómo se hace eso? El párrafo completo lo cede. Yo le animo que usted entre a segunda de Timoteo capítulo 1, entre a los primeros 12 versículos y usted se va a dar cuenta cómo nosotros avivamos el fuego del don de Dios. Solamente quiero un indistintivo. Nosotros, hermanos, avivamos el fuego del don de Dios que está en nosotros cuando nosotros hacemos esto. No descuides el don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa? Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en la realidad que Dios te ha dado a ti, una capacidad. Ocúpate en ello. No lo sueltes. No mengues. Por ejemplo, hay hermanos que tenemos en nuestra congregación que Dios les ha dado no solamente dones espirituales, pero les ha dado capacidades. Y ahí están viendo las moscas nada más. Viendo las moscas pasar. Hermanos con tanta capacidad, es que no me piden. Es que no me dicen que sirva. La Escritura dice, no descuides el don. Este es un asunto espiritual tuyo. Y tú necesitas de alguna manera entender esa realidad. Pero no solamente eso, hermanos. Usted se da cuenta, el segundo elemento, cómo Dios colocó a los miembros, como Él quiso. Y esto es increíblemente importante porque esto no es un asunto de hombres, es un asunto de Dios. Dios es el que asigna los dones espirituales. Y la Escritura nuevamente dice, más ahora Dios Él colocó los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Él colocó en una manera sofisticada, ordenada. Él colocó como un arquitecto, un ingeniero, conforme a sus propósitos divinos. Esto no es un asunto nuestro, esto no es, la iglesia no hace eso, la iglesia descubre eso. La iglesia busca la manera en cómo descubrir lo que Dios le ha dado a cada uno, pero Dios es el que ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dice la Escritura, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Dios ordenó esto, hermano, es propósito divino. Hermano, en el cuerpo de Cristo necesitamos ver la huella de Dios en cada uno de nosotros, saber que a pesar que somos diferentes y no concebimos las cosas de la misma manera, y gloria a Dios por eso, necesitamos ver que esto no es humano, esto es divino. En el versículo 28 dice que aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Qué hizo Dios? Poner en la iglesia. Y hermanos, esto no es de hombres. Es más, si usted se da cuenta que los dones vienen de Dios y por lo tanto los dones espirituales son regalos de Dios, son expresiones de la gracia de Dios. Y aquí es donde viene, hermano, el vocabulario en griego, por ejemplo, esa palabra plural para dones, por ejemplo, esa palabra que usted ve ahí, carismata, esa palabra carismata tiene que ver con esa palabra caris. Es básicamente ese don inmerecido de Dios. Si usted se da cuenta, en estos dos pasajes de la Escritura está la combinación de estas dos palabras, por ejemplo, de la manera que tenemos diferentes, dice, dones,
Según la gracia encontramos los dones, pero encontramos la gracia de Dios. En Primera de Pedro dice: cada uno según el don, cada uno que ha recibido, ministro a los otros. Dice: como buenos administradores de ¿qué? De la gracia de Dios. Está la gracia de Dios y los dones de Dios. O sea que los dones son una expresión de la gracia de Dios. Y hermanos, esto es importante por esto. Para sentir la fuerza de ese concepto, es importante que nosotros entendamos que la gracia de Dios está conectada con la salvación de nuestra alma. Por ejemplo, el libro de Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ese cariz de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿qué es lo que está acentuando Pablo? Mira, fuiste salvo por gracia. ¿Y qué significa eso? No te merecías la gracia de Dios y Dios te salvó. Los dones espirituales son una expresión de la gracia de Dios. Mira, puedes vivir sin significado o puedes vivir conforme a la habilitación divina de Dios. Dios te dota, te da dones espirituales para que no acumulemos polvo solamente, sino que nosotros estemos activos en el cuerpo de Cristo. La salvación de nuestras almas, si usted se da cuenta, es un don de Dios que no nos hace merecedores. Por eso le llamamos que la gracia, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y es don de Dios, no obra de nosotros, para que nosotros no nos gloriemos. Entonces, no lo merecemos, pero Dios nos lo dio por pura gracia. Eso nos lleva a desarrollar una actitud no de jactancia, no de soberbia, sino de mucho agradecimiento al Señor. Entonces, los dones espirituales son esa expresión de la gracia de Dios. Él nos habilitó a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Nosotros no lo merecíamos. Y hermano, cuando usted piensa la gracia, solamente piense, carismata es la gracia de Dios en nosotros. No para que nosotros nos jactemos, sino para que nosotros podamos servir y contribuir para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta tercera verdad es fundamental. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Debemos nosotros de preocuparnos el uno por los otros. Este es el tenor del pasaje. Esto nuevamente dije yo, esto no es interdependencia. Perdón, esto no es independencia, es interdependencia. Depender los unos de los otros y depender de una manera saludable, no enfermiza. Esto no se trata, por ejemplo, la gente no le va a solucionar los problemas. Usted tiene que solucionar los problemas. Usted tiene que aprender a solucionar los problemas cotidianos de la vida. Todo lo que nosotros podemos hacer es contribuir. Estoy pensando, por ejemplo, en este pasaje de la Escritura. Mire qué interesante lo que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice Gálatas 6:1, a vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas también tentado. Dice: sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que dice: cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, usted no somete su propia obra y usted depende que otros hagan la obra por usted. Eso es una interdependencia enfermiza. Eso no debería de pasar en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, usted no debería, por ejemplo, proveerle a alguien, digamos, alguien viene a usted, hermano, ¿podría usted ayudarme con $1,000? ¿Y qué estás haciendo? No está trabajando. No trabaja, no quiere trabajar. No es que no pueda trabajar, no quiere trabajar. Yo le diría a esta persona: no le dé los $1,000, no le dé ni siquiera 100, ni $1 le dé. ¿Por qué? Porque no está siendo conforme a la Escritura, no está contribuyendo con su propia obra. A medida que nosotros hacemos lo que es responsable y no nos alcanza al punto de que necesitamos depender a nuestro alrededor, entonces deberíamos nosotros de responder en esa responsabilidad correcta. Hay independencia que no es buena.
hay interdependencia que no es buena. Necesitamos nosotros entender esa interdependencia. Nos necesitamos los unos a los otros de alguna manera u otra, en nuestra responsabilidad. Ahora, usted se da cuenta que el apóstol Pablo hace algo muy interesante en este pasaje de la Escritura. En esta analogía, él trata, por ejemplo, de este concepto que usted ve ahí en pantalla. Es un concepto interesante. Hay por un lado una sobreapreciación, pero por el otro lado hay una depreciación. Una sobreapreciación, una depreciación. O sea, por un lado, la tendencia en la analogía que vamos a leer en unos momentos, por un lado, nos sentimos nosotros que somos, nos sentimos que somos el rey de la selva, king of the jungle, y creemos que la gente para nada sirve. Pero por el otro lado, encontramos nosotros una depreciación. No, yo no sirvo para nada. Y Pablo trata esas dos tendencias. Pablo trata la tendencia de soberbia y pensar más de lo que debemos de pensar. Pero por el otro lado encontramos otra tendencia que es tan peligrosa y perniciosa y pensar en esa depreciación. Mi contribución no sirve. No soy maestro, no soy predicador, así que ¿qué es lo que voy a hacer? Pablo milita en contra de esta idea. Mire cómo lo hace. Y siempre lo hace en esta descripción. Mire, por ejemplo, ese aspecto. Dice, si dijere el pie, nuevamente es una metáfora y está usando imágenes. Si dijera el pie no habla. Pero metafóricamente le está poniendo habla al pie y le dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Qué está pasando? Si dijera el pie, ahí está el pie, hay que ponerlo, el pie, ¿qué es el pie? No es nada en comparación a otros miembros. Y entonces aquí está el pie pensando, porque no soy mano, la mano es más visible, la mano es más visible, la exhibimos con más ligereza, casi natural. Los pies los escondemos, especialmente si tienen callos o cayucos, ¿no es cierto? Los escondemos, pero las manos de alguna manera de natural salen, especialmente si es italiano, habla con las manos, ¿no es cierto? Habla con las manos. Si dijere, dice el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, porque está pensando, porque la mentalidad es depreciación. Cuando comparo mi don al otro don, me quedo chiquito. Entonces dice, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, dice, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, dice Pablo. Pablo está razonando. ¿Sabe con quién está hablando? Con aquellos que tienen esa tendencia a menospreciar lo que Dios les ha dado. No tengo el don de predicación, no tengo el don de pastorado, no tengo el don de enseñanza, exhortación. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un cayuco en el dedo gordo ahí. No tengo nada. Quítele a ese pie el dedo gordo. Córtele el otro. Yo sé de un hermano, por ejemplo, que le cortaron los 2 dedos gordos y no puede balancearse. No puede balancearse. Haga usted eso y usted se va a dar cuenta. No, cuando usted comienza a decir, no, veo mis pies, gracias a Dios por mis pies, que puedo caminar, y está cumpliendo una función del cuerpo de Cristo. O sea, que porque soy pie, y vea lo que está haciendo el apóstol Pablo. Habla del pie en relación a la mano. Habla de la oreja en relación a ¿qué? Al ojo. Si usted se da cuenta, la gente admira qué cosa. Mira qué ojos más lindos tienes. No dice, qué orejas de elefante más preciosas. Nada. No. No decimos eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la naturaleza de los dones es esa. Hay miembros del cuerpo de Cristo que de natural
salen sin necesidad de que nosotros hagamos mucho. Pero Pablo argumenta y dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, dice, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, que fuera anormal un animal con un ojo grande. ¿Qué es esto? Un disparate. Y si usted se da cuenta, hay iglesias que enfatizan, por ejemplo, solo la enseñanza, solo la predicación, solo el servicio. No, ese no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos todos. Todos. Y todos cumplimos una función. El cuerpo de Cristo nos da balance, nos ayuda a entender que aunque hay dones que son más importantes que otros, como lo vamos a ver más adelante, todos y cada uno de nosotros estamos funcionando en el cuerpo de Cristo. El apóstol dice, mas ahora Dios colocó, dice, a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría entonces el cuerpo? Dice Pablo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora, mire este otro argumento. Este es el argumento de depreciación. Alguien que está pensando, aquí está el pie, aquí está la oreja. ¿Cómo se siente el pie y la oreja? Se sienten despreciados en comparación a otros dones. En comparación, por ejemplo, al ojo. En comparación, por ejemplo, a la mano. Mire por el otro lado. Por el otro lado, el apóstol Pablo argumenta. Y dice, por ejemplo, en el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano. Vea usted, ya la mano la vimos en la comparación pasada, ¿no es cierto? La mano, ¿qué cosa es? Es un miembro visible. Pero aquí está, por ejemplo, el ojo con la mano. El ojo es mencionado en el argumento previo. ¿Es un don menor o mayor? ¿Visible o invisible? Es visible. Entonces aquí están, vea usted, los dos, una pareja de dones o de miembros visibles. Y mire lo que le dice uno al otro. Y hermano, yo no me lo estoy inventando, aquí está Pablo. Esa analogía él la está desarrollando como él le dé la gana, conforme a la guianza del Espíritu de Dios para provecho de la iglesia. Y él dice, ni el ojo puede decir a la mano, mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No puede. Si hace eso, ¿qué es lo que está haciendo? Sobreapreciando su don y menospreciando a los otros. Tú no puedes hacer eso. Esa es soberbia. Soberbia en primer grado. El ojo no puede despreciar a la mano, no puede decir no te necesito, no puede decir y al final y al cabo, mira, tú eres solamente una mano. Ahora, es cierto que puedes agarrar, sostener cosas, pero eres inútil porque no puedes ver. Pero qué disparate es ese, que el ojo argumente de esa manera. ¿Qué? Es un disparate. Un disparate, por ejemplo, que la cabeza, por ejemplo, le diga a los pies, por ejemplo, mira, yo soy superior, yo estoy arriba, tú estás abajo, yo no te necesito, solo eres un par de pies viejos en los zapatos. Tú tienes que reconocer que yo como cabeza tengo el sistema nervioso central, yo pienso, yo planifico, yo decido, al final del día yo soy mejor que tú. Ese es el argumento. Cuando usted comienza, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Sobreapreciación? ¿Orgullo para despreciar a los otros? Absolutamente no. Pablo dice no.
Entonces, en el argumento completo, si usted se da cuenta, el escenario es el siguiente. Los que básicamente desprecian la depreciación, básicamente por alguna manera dice no valgo nada, no me necesitan. Ese es el primer concepto, pero por el otro lado el altivo dice no vales nada, no te necesito. O sea que aquí hay dos extremos peligrosos. Dos extremos peligrosos. Y yo creo que en esos dos extremos peligrosos el pecado está ahí. Porque ninguno puede decir, por ejemplo, yo soy inferior, no tengo nada que ofrecer, pero tampoco alguien puede decir, oh, yo soy aquí, ¿me entiende? The King of the Jungle. O sea, el pecado se expresa en esas dos tendencias. Son tendencias pecaminosas, tanto la altivez como también el sentirse menos. Eso no es tampoco de Dios. Entonces, así como el altivo dice, por ejemplo, no vales nada, no te necesito. El acomplejado dice, no valgo nada, no me necesitan. Dios dice al altivo, por ejemplo, Dios le dice al altivo, arrepiéntete. Al acomplejado le dice, crece. Y conforme al diseño divino, todos nos necesitamos. Tú necesitas a tu hermano. Yo creo que nosotros deberíamos de decir unos con los otros, yo necesito a mi hermano. Yo necesito a mi hermano. Yo recibí una lección de chiquito, muchos años. Mis papás no eran creyentes, pero eran conservadores. Mi papá, mi mamá, hasta donde uno podía entender. Y por ejemplo, la disciplina no faltó. La disciplina estuvo ahí y hoy nos recordamos, los hermanos hablamos de la disciplina que ejercieron en relación, los alabamos. Gracias al Señor que hubieron elementos que estaban allí de disciplina y había estructura. En todo había estructura. Casi de hora en hora había una estructura. Y yo recuerdo que cuando mi hermano y yo, algunos de los hermanos, nos peleábamos, mi mamá tenía formas. Éramos 7, yo no sé cómo mi mamá sobrevivió los 7. Éramos una pandilla increíble en la casa, era tremendo. Éramos bien portados, yo era monaguillo, por ejemplo, mi hermano también era monaguillo, éramos bien portados, pero era siempre era un desafío. 7 muchachos, imagínense, 7, tremendo. Y yo me acuerdo que cuando nos discutíamos y terminábamos peleando, mi mamá nos hincaba en maicillo, ¿sabe el maicillo? Nos hincaba para que nosotros sintiéramos cuando nos hincaba. Entonces, nos quitaba la camisa, nos ponía agua en la espalda y nos ponía sal. Believe it or not, tal vez usted podrá decir, ¿qué es salvajada? Bueno, sí, está bien, salvaje. Pero yo me acuerdo que nos ponía sal y yo debía lamer la espalda de mi hermano y tenía que decir, yo no peleo con mi hermano, la mía, yo no peleo con mi hermano. Mi hermano es mi hermano y mi mamá lo que quería a través de una manera tal vez incorrecta, lo que quería ella acentuar es que yo necesitaba a mi hermano. Yo no me peleo con mi hermano, yo necesito a mi hermano. Y hermano, yo creo que eso es cierto en el mundo y todo, pero aquí está el apóstol Pablo diciéndole a usted, tú necesitas a tu hermano. Usted debería decir, yo necesito a mi hermano. Diga hermano, no le voy a poner nada, ¿verdad?, en la espalda, nada, pero diga, yo necesito a mi hermano. Diga, a algunos les cuesta, ¿no es cierto? Pero dígale, yo necesito a mi hermano, yo necesito a mi hermana. En momentos yo necesito a mi hermano, yo no me voy a pelear con mi hermano, yo necesito a mi hermano. Los dones espirituales tienen que ver con esa realidad y no es accidental que el siguiente tema que el apóstol Pablo se propone a discutir, ¿qué cosa es? Es el amor, porque en el amor nosotros destruimos toda altivez, en el amor nos damos cuenta que nosotros somos interdependientes los unos con los otros, en el amor nosotros nos damos cuenta que Dios ordenó el cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice el pasaje, esto no es accidental, versículo 24-25, dice, Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, como Él quiso. ¿Para qué cosa? ¿Para qué lo hizo Él? ¿Para qué ordenó el cuerpo, como Él quiso? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo.
O sea que si Dios le ha dado a alguien algo que tal vez no es sofisticado y no es wow, ¿sabes qué? Dios le dio a eso. Y necesitamos nosotros, todos y cada uno de nosotros, celebrar la realidad de que Dios ha dotado a los hermanos en maneras diferentes. Tal vez no son grandes predicadores, pero no tiene que ser un gran predicador para contribuir a la obra que Dios está haciendo en la iglesia del Señor. Dice la Escritura que Él ordenó en una manera divina. Ese orden divino yo tengo que aceptarlo y entenderlo. Yo tengo que entender ese orden divino en la vida de mis hermanos, que a pesar de que no tienen lo que yo quisiera que tuvieran, Dios les ha habilitado. El Señor nunca me dijo a mí, mira, ¿qué te parece? Aquí está Roberto. ¿Qué te parece si yo...? No, Dios no me dijo nada. Dios ha habilitado a Roberto, a cada uno de nosotros, nos ha dado como Él quiso y yo tengo que reconocer esa realidad. Si yo no reconozco la huella de Dios, la mano de Dios en la vida de mi hermano, entonces yo no voy a... Dios va a usar a mi hermano para beneficiar mi vida, para bendecir mi vida en maneras especiales. Dice la Escritura que Él ordenó para que no haya desavenencias, dice en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Nos preocupamos los unos por los otros. Buscamos maneras de cómo traer contribución y beneficio y edificación al cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿esto cómo luce? De la manera en cómo luce, hermanos, si usted observa, por ejemplo, el concepto de la sabiduría y de la gracia de Dios, si usted se da cuenta, el concepto de la sabiduría y la gracia de Dios es interesante en este sentido, porque la sabiduría de Dios y la gracia de Dios es presentada en la iglesia de la siguiente manera. Si usted observa, por ejemplo, el versículo 10 del capítulo 3 de Efesios, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, usted se da cuenta que la sabiduría de Dios es multiforme. Y la Biblia nos habla no solamente de la sabiduría de Dios, pero nos habla también en Primera de Pedro, nos habla acerca de la multigracia de Dios. La gracia de Dios es también multiforme. Y entonces la palabra multiforme es interesante porque tiene que ver con variación, tiene que ver con ese prefijo de muchos y una variación. Por ejemplo, cuando se asocia con la obra artística, habla de variación de colores. Hay toda una gama de colores y habla de la veracidad, de la riqueza que hay en la diversidad. Y entonces la sabiduría y la gracia de Dios son de esa manera. La multiforme gracia de Dios, sabiduría de Dios, se manifiesta en diferentes formas, en diferentes maneras. Nuevamente en Primera de Pedro habla de esa multiforme gracia de Dios, la multisabiduría de Dios. Y entonces se da cuenta usted, por ejemplo, que Dios nos ha dado no solamente dones espirituales, pero Dios nos ha dado otros elementos que nosotros debemos de considerar para poder traer valor a la iglesia del Señor. Dios no solamente nos ha dado los dones espirituales, pero nos da otras capacidades. Esto es lo que yo le he llamado, por ejemplo, el shape. Todos nosotros tenemos un shape, todos tenemos, por ejemplo, dones espirituales. Esa es la S. Todos tenemos un corazón, por ejemplo, en el sentido que Dios despierta ciertas cosas en nosotros. Por ejemplo, todos tenemos aptitud, por ejemplo. Sabemos hacer cosas. Sabemos nosotros de natural, unos saben hacer cosas aún abstractamente, otros en maneras concretas. Todos tenemos un shape, todos tenemos una personalidad. Algunos son introvertidos, otros extrovertidos. Y la pregunta es, ¿usa Dios solamente a gente extrovertida? No. Ese es un error garrafal, no. Si usted se da cuenta, experiencias. Usted tiene un shape, las experiencias nos hacen. Las experiencias de alguna manera las experiencias nos están formando. Yo me acuerdo que mi mamá me enseñaba, por ejemplo, a planchar. Me enseñaba a planchar mi mamá. Y yo recuerdo que agarré la plancha, yo siempre andaba con chores cortitos, siempre nos vestían de la misma manera, el mismo color. Vemos fotos y, oh my gosh, todos
uniformaditos, éramos como soldaditos. Y recuerdo que me enseñaba a planchar y de repente yo agarré la plancha y me quemé. Aquí yo tengo una seña de la plancha, la punta de la plancha está ahí. Y desde esa vez yo veo la plancha y yo me acuerdo, aprendí, las experiencias me hacen. Las experiencias me hacen, de alguna manera, nos están formando. Y hermanos, todos nosotros tenemos buenas experiencias y malas experiencias. Y Dios usa las buenas y las malas experiencias. O sea que dones espirituales no es lo único que Dios nos ha dado. Dones espirituales no es lo único que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado dones espirituales, pero nos da también un corazón y nos da una aptitud, nos da también una personalidad, nos da experiencia. Y entonces cuando comenzamos nosotros a ver todo esto, ¿cuál es el producto? El producto es que surge un cristiano único, habilitado por Dios para hacer una contribución única con ese shape, una manera única. Y esto tiene que ver con la diferencia de los dones. Pero en esa diferencia nosotros recibimos la contribución de uno con el otro. Algunos, por ejemplo, creen que no debería de haber ninguna relación, por ejemplo, entre el don espiritual y el talento. Pero si usted se da cuenta, aunque el don espiritual y el talento no son la misma cosa, usted se da cuenta que hay una relación entre ambas y hay una relación increíble. Si usted observa, por ejemplo, el talento, ¿qué cosa es? Sino un don de Dios. Pero es un don de Dios ¿a quién? A los humanos. Pero el don espiritual es también un don de Dios, pero para los cristianos. A todos Dios nos ha dado talento para que contribuyamos en este mundo. Pero a ciertos, a quien Él va salvando y los une a la iglesia, les da no solamente un talento, pero nos da también un don espiritual. Ahora, Él nos da un don espiritual, ya somos cristianos. ¿Y qué pasa con el talento? ¿Lo olvidamos? No, absolutamente no. ¿Qué hacemos con el talento? También lo usamos. Esas son nuestras aptitudes. Esas son la manera en cómo Dios nos ha hecho. No cancelamos los talentos de Dios porque ya estamos habilitados espiritualmente para la obra de Dios. Lo que debemos nosotros de entender es que Dios es el mismo Dios que está atrás, no solamente de la creación, pero de la nueva creación en Cristo. O sea, Él es el creador y Él es el redentor. Y Él es el mismo Dios. ¿Y qué hacemos nosotros con el talento? Lo traemos a la iglesia. Lo traemos a la iglesia, pero tenemos que entender que ese talento que tú tienes no es necesariamente un don espiritual. No aparece como un don espiritual. Los dones espirituales son dones espirituales, directamente. Pero, ¿qué hacemos nosotros con los talentos? Ahí están, por ejemplo, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en el don de dar. En el don de dar, usted se pregunta, ¿cómo el inconverso da? ¿Cuáles son sus motivos? Cuando alguien da, por ejemplo, vemos nosotros a estos multibillonarios, dan grandes cantidades. ¿Y por qué la dan? La están dando porque tienen conciencia de Dios, de la iglesia, para aventajarle. No, cero. Número uno, quiero que mi nombre salga. Por lo menos una placa que se ponga y que diga, esto lo donó tal y tal. Dios te da un don espiritual que se llama el don de dar. Ahora, en el pasado tal vez Dios te dio la habilidad de dar, te dio la habilidad de tener cacumen para hacer dinero y das, pero ¿cuál es el motivo hoy? La Escritura nos enseña a dar a la manera de Dios. El inconverso da, pero no a la manera de Dios, no para glorificar el nombre de Dios ni edificar la iglesia del Señor. Pero nosotros que hemos recibido un don que se llama el don de dar, nuestro radar, nuestra orientación ya no es como el mundo. Ya no está allí, por ejemplo, para que la gente nos vea y diga, wow. Esto me contaban, por ejemplo, de una iglesia que sufrió porque alguien dio a la iglesia en décadas pasadas y no le habían reconocido todo lo que el esfuerzo. Come on, ¿por qué estás dando lo que estás dando? Por ejemplo, alguien comentaba que las sillas, por ejemplo, las sillas se compraron con contribución de todos, pero ninguna silla tiene nombre, ¿se da cuenta? Ninguna silla tiene nombre. Ninguna. Y no queremos ponerle la silla, por ejemplo, del hermano Jesse. No queremos eso. ¿Por qué?
Viene gente y hey, queremos crear ambiente. No queremos sentarnos en el suelo, queremos crear ambiente. No queremos, por ejemplo, que suceda como, por ejemplo, mis hijos estaban pequeños, fuimos a una iglesia, por ejemplo, estábamos de vacación, fuimos a la iglesia, entramos, nos sentamos en la segunda banca y de repente viene alguien y nos sacó y no, mire, ahí tiene el nombre, este es de la familia Smith, no puede sentarse. Y nos sacaron, nos fuimos hasta atrás. ¿Y sabe con la mentalidad que nosotros nos fuimos? Never again. Esa iglesia, nunca. No, ¿por qué? O sea, ¿vas a dar para tener un puestecito especial? No. Dios le da el don de dar a alguien y ese que Dios ha habilitado tienen que entender los motivos, las razones de por qué nosotros debemos de dar como debemos de dar. Por ejemplo, si usted observa, por ejemplo, el ejemplo de la enseñanza, por ejemplo, el talento de la enseñanza, por ejemplo, de repente nosotros vemos que nuestro hijo nació, decimos nosotros, mi hijo nació maestro. Porque tiene habilidades de explicación, explica las matemáticas, la física, explica, por ejemplo, geografía. Y decimos nosotros, tiene, digamos, este nació maestro. ¿Y qué hacemos nosotros con esa habilidad? ¿Quién le dio para comenzar ese talento a este jovencito? ¿Quién se lo dio? Nuestra teología nos dice que fue Dios. Dios lo habilitó. Él no puede decir, oh, por mis padres, por mi papá, es un genio. No, no puede hacer eso. Necesitamos entender que es de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace el que explica filosofía en una universidad que tiene el talento de enseñar? ¿Qué es lo que hace? Está enseñando y está enseñando para su nombre y está enseñando para aventajar tal vez una materia que, digamos, la facultad le ha dado que hacer, es su trabajo y tiene que hacerlo. Perfectamente bien. Pero ¿qué pasa si este hombre, Dios lo salva y le da el don de enseñanza? ¿Qué es lo que hace? Ya usted se da cuenta que ya cambia completamente. Ya no es solamente enseñar un subject, no es solamente una lengua que va a enseñar, no es solamente un tema que va a enseñar. ¿Qué es lo que va a hacer? Si es hijo de Dios y le da el don de la enseñanza, los motivos se alteran, ¿no es cierto? Ya no enseñamos solamente por la facultad, ya no enseñamos solamente por el trabajo, ya no enseñamos solamente por el nombre, no, absolutamente. Se altera y los motivos definitivamente cambian. No enseñamos nosotros para nuestro nombre, sino para el nombre que es sobre todo nombre. Enseñamos para que el nombre de Cristo pueda ser enaltecido y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. O sea, enseñamos nosotros, o sea, el talento es de Dios, es de Dios. Los dones espirituales son de Dios, sí, pero tienen enfoques completamente diferentes. Niega uno el otro, no lo niega bajo ningún punto de vista. Lo que nosotros entendemos es que Dios no solamente hace la obra en la creación, pero Dios hace también la obra en la redención. Y el enfoque de los dones espirituales es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tiene que ver con la realidad, que Dios te ha dado una capacidad especial para que tú funciones y que tú puedas añadir y que tú puedas decir, el cuerpo de Cristo me necesita en el orden correcto. Yo no puedo solamente estar recibiendo, ser recipiente, no, de alguna manera u otra. Tú tienes que entender, descubrir tus dones espirituales, tu shape, todo lo que el Señor te ha dado y decirle al Señor, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Úsame para el engrandecimiento de tu obra, tu iglesia y poder causar ese efecto que Dios desea en el cuerpo de Cristo. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, por lo lindo que tú eres en salvarnos y habilitarnos, Señor, para la obra del ministerio. Gracias porque ninguno de nosotros podemos decir que somos indispensables, que lo tenemos todo y que no necesitamos a nadie. Somos absolutos, independientes. Señor, yo quiero agradecerte porque nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito a mi hermano me necesita a mí. Gracias, Señor, por acentuar a través de esta analogía, acentuar la necesidad
de la diversidad y de la unidad en el cuerpo de Cristo. Quiero agradecerte, Señor, por lo que tú haces en tu iglesia. Quiero darte las gracias, Señor, porque ninguno de nosotros deberíamos ni sobreestimar ni desestimar el diseño de Dios en tu iglesia. Ninguno. Debemos de pensar en el diseño perfecto de Dios para su iglesia. Señor, yo te alabo, te bendigo por la manera en cómo has abundado. Yo te alabo, Señor, porque podemos vernos los unos a los otros y aunque somos diferentes, podemos hacer una contribución en la iglesia del Señor. Señor, muchísimas gracias porque nos salvaste y nos has habilitado. Gracias porque mientras ese día se llega, mientras esperamos, Señor, atentamente, Señor, ese día precioso, queremos, Señor, que tú nos encuentres haciendo historia para el honor, la gloria tuya y el beneficio de tu iglesia. Señor, gracias te damos, Señor, porque nuestra identidad no está en lo que nosotros hacemos, pero nos habilitas porque somos hijos de Dios. Podemos vivir como hijos de Dios, ministrando, Señor, y aprovechando toda oportunidad que tú nos concedas para el honor, la gloria tuya y el beneficio de tu iglesia. Señor, muchísimas gracias. Bendecimos tu nombre y suplicamos que tú añadas una bendición especial a Berea. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.